pero sobre todo de autoridad espiritual para levantar una generación en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale la gloria a Dios. Pastor Mauricio, su tiempo. Bienvenidos, amada familia, a la casa del Señor una vez más. Nuestra comunión es con Cristo y también entre nosotros, amén. Deuteronomio capítulo 6, por favor. Vamos a recordar esto que estábamos cantando y leyendo. Deuteronomio capítulo 6. Tiene un pasaje bien importante que está en el corazón de la fe judía y también por extensión en el núcleo mismo de nuestra fe, del cristianismo. Y esas palabras resuenan hoy de manera poderosa también. Fíjense cómo esas palabras pasan las eras y las edades, mis amados hermanos, y nos vuelven a poner en el lugar que nos corresponde. Porque en medio de un mundo donde hay tantas distracciones, en medio de un mundo donde hay tantas demandas, en medio de un mundo que te propone tantas cosas, sigue habiendo una voz que dice: solo hay un rey, solo hay un Dios. Gracias, Juan. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante. ¿Está conmigo, familia? Oye, Israel. ¿Quién es Israel? Bueno, el pueblo de Dios. ¿Cuántos se consideran el pueblo de Dios? Oye, Israel, o sea que esta palabra es para nosotros también, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, gracias por tu palabra. Haga una oración de deseo, mi hermano. El salmista dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pídale al Señor, mi hermano, que sea su palabra fluyendo a través de mi boca. Dígale: Señor, yo no quiero escuchar las opiniones de Él, no quiero escuchar sus experiencias, no me interesa quién es Él. Quiero escuchar tu voz, Dios. Yo necesito tu voz, yo necesito tu palabra. Necesito saber lo que la palabra dice con respecto a mi hogar, con respecto a mi casa, con respecto a mi matrimonio, con respecto a mí mismo. Quiero alinearme contigo porque solo hay un rey. Amén. Y ese eres tú. Así que te pedimos, Señor, que esta palabra tuya no vuelva vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que la enviaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, mis amados hermanos. Gracias por esa devoción. Podemos tomar asiento. ¿Qué palabra, mis amados hermanos? Y tal vez escogimos esas canciones también, preparando nuestro corazón también para la escritura. Como decíamos antes de leer, mis amados hermanos, al parecer en algunas ocasiones y por algunas temporadas nuestros corazones comienzan a dividirse en sus lealtades. La lealtad de nuestro corazón, como dijo el profeta, también tienen el corazón dividido. Por eso a veces el amor por el Señor se queda un poco corto y se queda un poco fuera de los términos de la Escritura. El pastor Carlos Moreno hace 8 días, mis amados hermanos, nos terminaba la palabra, una palabra bien bonita, hablando de Dios en el hogar. Estoy seguro que su merced de pronto recuerda esa frase final que decía: la familia está en el corazón de Dios. ¿Recuerdan? Pero, ¿qué añadió? Pero Dios debe estar en el corazón de la familia. Y meditando en esa frase dije: ¿cómo se hace eso? Porque a veces el problema de nosotros, especialmente los predicadores, es que hablamos de términos demasiado elevados, pero no logramos aterrizarlos a nuestras realidades. ¿Me estoy explicando?
Incluso nosotros en nuestros propios lenguajes hablamos de una cantidad de términos y una cantidad de cosas que cuando a la hora de ponerlas en práctica no sabemos ni siquiera cómo se hace eso. ¿Cómo se pone a Dios en el corazón de mi casa? ¿Cómo se pone al Señor en el corazón de mi hogar? Y es una frase muy bonita y tiene sustento bíblico, pero eso ¿cómo se hace? Así que esta es como la segunda parte de esa hermosa palabra que recibimos hace 8 días. ¿Cómo ponemos a Dios en el corazón de nuestro hogar? ¿Y qué significa ponerlo en el corazón de nuestro hogar? ¿Qué significa realmente tener a Dios en el centro de nuestras familias hoy? Y por eso este pasaje es tan relevante y vamos a tratar de ir pasito a pasito, término casi que por término, tratando de entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir aquí. Oye Israel, esos son los 2 primeros términos que aparecen en nuestro pasaje hoy. Oye Israel, oye pueblo de Dios. Este término oye no es el oye que a veces nosotros usamos como cuando nuestra mamá nos decía: ¿sí me está escuchando mi hijo lo que le estoy diciendo? Y uno decía sí, sí, sí. O como el oye que algunas personas usan incluso cuando vienen a la iglesia, que de pronto están escuchando la escritura o están escuchando la lectura bíblica, están escuchando al predicador, pero de pronto su corazón está pensando en el partido de fútbol, de pronto su corazón está pensando en el celular, de pronto como la Biblia ahora la tenemos en el celular, entonces entró el mensajito y te quedaste pensando en esto y no quedaste satisfecho hasta que abriste el mensaje, ¿cierto? Porque me escribió el compadre. Y empieza nuestra mente a pensar en un montón de cosas diferentes. Oye Israel, es un llamado de atención especial, lleno de amor y de gracia, para que como nuestras madres, nuestros padres a veces nos decían: por favor, présteme atención, de manera que una vez que comprenda lo que va a escuchar, lo puedas ¿qué? Poner por obra. Gracias. Préstame atención, ese es el oye. Por eso Jesús más adelante en sus predicaciones y en sus sermones siempre decía: el que tiene oídos para oír. Esa es la manera bonita y sencilla del Señor de definir: hay algunos que me están escuchando, hay algunos que no, decía el Señor Jesús. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el llamado de atención al Señor, del Señor al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué le está haciendo este llamado? Bueno, ustedes recuerdan la historia. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio nos recuerda, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel estaba ¿en dónde? Estuvo mucho tiempo esclavizado, mucho tiempo siendo esclavo, mucho tiempo en oscuridad, mucho tiempo viviendo bajo un yugo, bajo una opresión, bajo cadenas, mucho tiempo viendo cosas horribles como la matanza de los niños. Cualquier niño varón menor de 2 años era asesinado. Entraban por la puerta de su casa si usted tenía un niño varón, y los soldados le arrebataban a la mamita el niño varón y lo mataban afuera de la puerta. ¿Recuerda esos pasajes? Esclavitud, Egipto. Pero el Señor, dice la escritura, con mano poderosa, ¿qué hizo? Rescató a su pueblo. ¿Cuántos han sido rescatados con mano poderosa? El Señor nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y con poder y autoridad nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, al pecado y a todo lo que nos mantenía en esclavitud. Dice la escritura que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos libertó. Pero antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar allá a todo ese espacio lindo, precioso, a todas esas bendiciones que ellos mismos han visto por los espías y por diferentes circunstancias, el Señor tiene que hacer un alto y decirle: oye Israel, por favor présteme atención, porque todo lo que está alrededor de la tierra que les voy a dar está lleno de comunidades, de culturas, de países, de cananeos, de fereceos, de jebuseos. Cada uno de ellos tiene su propia ideología. Cada uno de ellos tiene su propia manera de pensar. Cada uno de ellos tiene su propio Dios. Y por lo tanto, cada uno de ellos tiene su propia cosmovisión y su forma de ver lo que significa una mujer, su forma de ver lo que significa un hogar, su forma de ver lo que significa unos hijos, su forma de obtener las cosas, su forma de negociar, su forma de hacer todo lo que hace. Eso es lo que de alguna manera significa el término cultura.
No solamente lo que se cultiva, sino a quién se le rinde culto. ¿Me estoy explicando? Así que Israel está a punto de entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero llena de un montón alrededor de ideologías, de pensamientos, de filosofías y de maneras de ver el mundo, y por lo tanto de maneras de conducirse a sí mismos. Así que el Señor tiene que decirles: oye Israel, ¿qué dice? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que sigue diciendo a continuación. ¿Y qué significa el Señor uno es? Mis amados hermanos, el escritor, la intención del escritor no es tratar de hablarnos de la composición de nuestro Dios, no es tratar de hablar de su ontología, no es tratar de decir uno, no, y de ahí obviamente nos basamos para hacer teología y para decir varias cosas, pero la intención del autor y la intención de Dios mismo no es establecer la composición de Dios. Más bien, y estoy seguro que alguien tiene por ahí la Nueva Traducción Internacional o diferentes versiones, más bien lo que el Señor nos quiere decir antes de disfrutar de todas sus bendiciones es: por favor Israel, por favor pueblo mío, Jehová es nuestro Dios, Jehová únicamente, y no hay otro Dios fuera de él. Todos los demás son vanidad. Todos los demás, y ya nos dijo en Éxodo, no te harás dioses ajenos delante de mí. Todo lo demás es idolatría. Oye Israel, solo Jehová es Dios y solo Él. ¿Alguien tiene una versión diferente por ahí que diga más o menos lo que estoy tratando de decir, que se ponga de pie con fuerza y lo pueda leer? Solamente el Señor. No hay nadie más. El problema, mis amados, está en el corazón del hombre, y por eso el Señor nos tiene que hacer este llamado, porque el corazón del ser humano es una fábrica, dice alguien en la historia, perdón que se me fue el nombre ahorita, es una fábrica muy efectiva de hacer dioses. Creo que fue San Agustín, si alguien me corrige. El corazón del ser humano es tremendamente efectivo para hacer dioses de cualquier cosa. Y si no, ¿por qué cree que se llenan los estadios de la manera que se llenan? Y no se llenan porque sea gratis. ¿Cuánto vale una entradita para ver a Messi más o menos ahorita? 15,000 pesos por ahí, sí. Y una camisetica original de Millonarios por ahí más o menos. Eso lo regalan ahí en la esquina, ¿no? El corazón del ser humano hace dioses de cualquier cosa. Tu moto puede ser un dios para ti. Tu finca, tu trabajo, tus hijos, tu estudio. Y el corazón rápidamente hace dioses de cualquier cosa. Es tremendamente efectivo para eso. Y te distrae de lo que es verdaderamente Dios. Y terminas con tu corazón, como dijo el profeta, dividido. Tienen el corazón dividido. Y en esa época, hoy por hoy nosotros no tenemos esos dioses que tenían en aquella época, ¿no? Dioses tallados de madera, de yeso, de metal, de diferentes materiales. Hoy por hoy los dioses son hechos de diferentes materiales: pensamientos, argumentos, ideas. Y vamos construyendo en nuestra mente todo un templo lleno de deidades y de dioses que no pueden hacer nada por ti. Porque cuando nuestros hijos, por diferentes circunstancias, cayeron en las drogas, mi moto no puede hacer nada por ellos. Ni mi oficina, ni mi trabajo. ¿O con qué dinero puedo pagar por la salvación de mis hijos? Por eso tenga cuidado con los falsos profetas. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor únicamente Él. ¿Me estoy explicando, iglesia?
Y poco a poco, mis amados hermanos, el tiempo va pasando y el pueblo va demostrando que esas diferentes cosas, esas diferentes personas, todas esas comunidades alrededor fueron infectando su corazón y terminaron en lo que va a decir el Señor en Isaías capítulo 5, por favor. Sin perder Deuteronomio, por favor. Vamos a quedarnos ahí en Deuteronomio, pero vamos a leer otros pasajes por ahí, o al menos a recordarlos. Hay una analogía bien bonita aquí y bien diciente, además porque el Señor al final la interpreta. En capítulo 5, versículos del 1 al 7 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. También en términos poéticos, ¿no? Es algo bien interesante. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Está conmigo? Metámonos en la analogía. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Recuerda que el lagar es el lugar donde se pisaban las uvas para que se produjera el vino. Y esperaba que diese, con todo lo que hizo, esperaba que los frutos fueran buenos. Pero ¿qué pasó? Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Esas palabras retumban de una manera muy fuerte en nuestros corazones hoy. Mi hermano, ¿qué más podría haber hecho Dios? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que lo pongamos en primer lugar? ¿Qué más tiene que hacer el Padre Celestial por nosotros para que le pongamos en primer lugar? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Versículos 5 y 6 son bien difíciles de leer. Os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca, será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán cardos y espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Si usted traslada estos dos versículos a las situaciones de nuestros países, se da cuenta que eso es lo que pasa cuando quitamos a Dios en primer lugar y ponemos nuestros propios dioses. Quiero insistir en esta pregunta: ¿qué más tiene que hacer Dios para que lo pongamos en primer lugar? Mire el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; esperaba justicia, y he aquí clamor. Solo Jehová es nuestro Dios. Solo Jehová es nuestro Dios. Y esas palabras sientan el fundamento, mis amados hermanos, para lo que va a venir de aquí en adelante. ¿Para cuántos solo Jehová es su Dios? Amén, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Por favor, volvamos a Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el primer término después de la I? Y amarás. Amarás. Eso habla de relación, de vínculo, de cercanía, ¿cierto? Y amarás a Jehová tu Dios. Hay tres dimensiones aquí: de todo tu corazón, ¿qué? De toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aunque son distintas en su enfoque, y quiero volver
a hacer énfasis en esto. El autor no necesariamente está tratando de establecer la composición humana, pero evidentemente hay diferentes dimensiones allí, y es importante poderlas comprender para sacar el máximo provecho de cómo es que Dios quiere que le amemos. Amarás al Señor tu Dios, porque algunas personas dicen: yo tengo mi propia relación con Dios, usted no me juzgue porque yo y Dios, Él es mi parcero y yo y Él. ¿Escuchas a esas personas? Bueno, no con la palabra parcero, pero sí. Personas que en serio te dicen: no me juzgue, yo tengo mi relación con Dios, usted tiene la suya. No, hay una manera de relacionarnos con Dios, y eso es lo que vamos a intentar rescatar hoy. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, es lo primero que dice. ¿Cómo se ama al Señor con todo el corazón? Lo primero que tenemos que tratar de preguntarnos es: ¿qué es el corazón? La palabra de Dios más adelante nos va a decir a través de Salomón, o el proverbista: guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Porque qué? Porque de él, es decir, las decisiones que tomamos, nuestras emociones, nuestras palabras, ahí está la voluntad. Ahí están los pensamientos y ahí están las emociones. De él mana la vida. Todo lo que hacemos de alguna manera se almacena primero en el corazón, se analiza primero en el corazón, donde están nuestras emociones y donde están nuestros pensamientos, y terminan dando fruto nuestras decisiones. Si yo no he cuidado mi corazón y no lo he cultivado, hablábamos con los jóvenes en el grupo hace 8 días, si no he cultivado mi corazón en Cristo Jesús, pues eso se va a notar. ¿Cierto? También cuando he cultivado mi corazón en el Señor, eso se va a notar. Pero la dimensión o el corazón nos habla, mis amados hermanos, de los sentimientos y de los pensamientos. Y cuando lo pensamos bien, nos damos cuenta y nos recordamos que así empezó nuestra relación con Dios. Probablemente alguien se acercó a nosotros y a través de una palabra sembró en nuestro corazón un pensamiento de que todos somos pecadores, por ejemplo, y de que todos necesitamos a Cristo Jesús. ¿Alguien recibió esa palabra alguna vez? Claro, la mayoría de nosotros empezamos nuestra relación con Dios así. Alguien sembró en nosotros ese pensamiento, esta idea de que necesitamos a Dios porque somos pecadores, y que el ser humano necesita desesperadamente un Salvador, y que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, ni en sus recursos, ni ninguna montaña que tengamos que conquistar, ni una odisea que tengamos que hacer, ni nada por sí mismo el hombre puede hacer para alcanzar salvación, sino que solamente la obra de Cristo Jesús y la sangre de Cristo Jesús, como recordábamos hoy, nos limpia de todo pecado. Y todas esas ideas se fueron almacenando en nuestros pensamientos, se fueron almacenando en nuestro corazón, y empezaron a dar luz a algunas emociones también. Y juntas, porque ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Que a veces amamos a Dios demasiado emocionalmente, pero apartados de la razón bíblica, no de la razón y la filosofía natural, sino de la razón bíblica. El Señor dice: venid y estemos a cuentas, venid y razonemos. Hay un balance especial entre lo emocional y lo razonable en mi relación con Dios. ¿Me estoy explicando? No amamos al Señor simplemente emocionalmente y nos dejamos llevar y nos desordenamos en nuestra emoción y terminamos toteados de la risa por ahí tirados en el piso. ¿Eso qué es? Amamos al Señor también con nuestra forma de pensar. Es algo lógico, es algo razonable, es algo entendible, es algo conocible, es algo que junto, mi hermano, produce no solamente la emoción y la alegría que nos promueve a cantar canciones, que nos promueve a levantar las manos, a humillarnos delante de Dios y llorar, sino que es algo que también entiendo que tú hiciste todas las cosas, entiendo que sostienes todas las cosas con el poder de tu palabra, entiendo que tienes el poder para correr los cielos como a una cortina, entiendo que nada se debió haber hecho a menos que tú lo hubieras hecho, entiendo que tú eres el ser necesario y que sin ti nada existiría, entiendo que estás por encima del tiempo, del espacio, y que puedes intervenir en él las veces que se te antoje. Entiendo que tú eres Dios.
y te adoro. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Ese es el corazón. Ese es el corazón. Hay un balance, mis amados hermanos, entre lo apasionado y lo reflexivo, entre lo emocional y lo razonable. Y eso es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Lo siguiente, o la siguiente dimensión que dice, es amar al Señor tu Dios de toda tu alma. Es un término, mis amados hermanos, que se usa mucho en diferentes lugares del Antiguo Testamento especialmente. Y una de las primeras veces que se usó fue allá en Génesis capítulo 2, versículo 7. Perdón, es que esta agua está muy rica. Génesis capítulo 2, versículo 7 relata el momento en donde dice la escritura que el Señor sopló sobre esa persona que formó, sobre ese barro que formó. Dice, formó el Señor a Dios del barro de la tierra y sopló sobre él, y entonces Adán fue un ser viviente. Otras versiones dicen un alma viviente. Es el mismo término en el lenguaje original. Y es el mismo término que usa el salmista en varias oportunidades. Por ejemplo, en Salmo capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, el alma mía, oh Dios mío. Es el mismo término. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, qué significa el término SOS? ¿De dónde surge ese término SOS? Dice mi hermana, muy bien. ¿De dónde surge ese término? SOS. Ustedes que son, que les gusta harto el idioma inglés, es un término inglés, o del idioma inglés, que significa ¿qué, Vic? ¿Qué significa, Pepe? Salva nuestras almas, en inglés, save our souls, perdón si lo pronuncié mal. Y cuando uno va a salvar un alma, no salva sus emociones y su pensamiento y deja el cuerpo ahí. ¿Sí? El alma, mis amados hermanos, desde el punto de vista bíblico, incluye todo mi ser. Todo mi ser. Fíjense en la progresión que estamos viendo aquí. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Lo que empezó de pronto con un pensamiento y con una emoción, comienza a permear cada rincón de mi ser. Comienza a analizar y hacer una introspección de cada espacio, de mis ideas, de manera de pensar, de mis emociones, de por qué digo esto, por qué uso mi lengua así, por qué miro a las personas como las miro, por qué negocio de la manera que negocio, por qué sirvo a Dios, qué es lo que me motiva. Y poco a poco, y en la medida que voy teniendo esa relación con Dios, cada rincón de mi alma, de mi ser, se inclina y se dobla ante los pies del único Rey. Es por eso que el Señor Jesús recalca esta idea y la amplía diciendo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no una parte, todo su ser. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es una especie de ascetismo, de dolor todos los días amargado. No, mi hermano, tomar la cruz de Cristo es sinónimo de libertad, sinónimo de entender, de venir a la luz, de saber cuál es mi propósito, de saber de dónde vengo, de saber hacia dónde voy, de saber qué es lo que Dios está haciendo conmigo y hacia dónde me quiere llevar. Y eso me trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad. Pero lo contrario también es cierto. Si permaneces en la mentira, seguirás siendo esclavo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma. Y lo tercero es amar a Dios con todas sus fuerzas, mis amados hermanos. Y seguimos un poquito esa progresión, aunque vamos a ver que están integradas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, en última instancia, es la evidencia visible de que el amor que albergamos en el corazón y en el alma son reales. Sí, evidentemente y directamente y literalmente tiene que ver con nuestras fuerzas en el sentido de nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros recursos. Directamente eso es lo que inicialmente significa.
pero también se convierte, porque usted puede tener sus recursos y guardarlos y dejarlos ahí quieticos y tener una relación con Dios desde lo emocional, desde lo intelectual y desde el alma, pero para usted solo. ¿Me estoy explicando? Pero cuando dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, es la evidencia de que realmente estás amando al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, se va a notar si usted realmente ama al Señor de todo su corazón y de toda su alma. Eso se nota. Eso se nota, mis amados hermanos. Eso se nota. Cuando usted ama realmente al Señor con todo su corazón. Y no estoy hablando de otra vez de emocionarnos demasiado. No, estoy hablando de su casa, estoy hablando de su hogar. Estoy hablando de la forma en que usted hace sus negocios. Estoy hablando de la forma en que usted mira a una mujer. Y usted como mujer de la forma en que usted mira a un hombre. Estoy hablando de la forma en que usted administra sus recursos y planea hacia el futuro. Estoy hablando también de la forma en que usted adora a Dios, de la forma en que él sirve a Dios. Estamos hablando de todo eso, con todas tus fuerzas. Pero es importante notar, mis amados hermanos, a pesar de que se nota una progresión, también se nota una integración de estas tres dimensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Marta y María, ¿recuerdan el ejemplo de Marta y María? Marta está... ¿Ustedes creen que Marta amaba al Señor? Claro, Marta era una mujer de amar al Señor. Sin embargo, el Señor la describe de una manera bien interesante. Y Marta está afanada ya en la cocina y soplando, porque no es como las estufas que usted tiene ahorita que da un clic. No era que Marta estaba metiendo a la olla esa, ¿cómo se llama? A la fryer. No. Era echar vientico y la cocina llena de humo. Así que llega un momento de desespero para Marta que dice: Señor, por favor, Señor, o sea, que me ayude. Que María siempre, usted siempre, ¿no? Claro, ahí. Marta está amando al Señor con todas sus fuerzas y está tratando de hacer todo lo que tiene a su disposición, usando todos sus recursos, su horno microondas, su air fryer, todo lo que esté a su disposición, pero solamente en sus fuerzas. Y el Señor tiene que decir: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pues fíjense cómo tiene que haber integración de las tres dimensiones. No puedo amar al Señor solo en mis fuerzas. Ese era el intento que tenían los fariseos. Cuando amas al Señor solo en tus fuerzas, vas a terminar cansado espiritual y agotado físicamente. Hay una dimensión, hay una integración de estas tres dimensiones. Y fíjese lo que sigue diciendo el Señor Jesús: pero María ha escogido lo uno. ¿Sabe que es el mismo término que el Señor Jesús? Porque al Señor Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que respondió él? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno es el mismo término, de la misma raíz de la palabra que el Señor le está diciendo a María. María escogió lo uno y eso no le será quitado. No fue que Jesús paró la conversación: mija, seguimos hablando ahorita, yo tranquila, va anotando ahí, que camina, ayudamos. No. Jehová es nuestro Dios, Jehová únicamente, no la cocina. Veo que estás turbada, veo que estás afanada, veo que andas cansada. ¿Estoy explicando? Lo mismo pasa con el buen samaritano, más agüita, perdón. Marta estaba amando al Señor en sus fuerzas, pero miren lo que hacían el levita y el sacerdote. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? El sacerdote y el levita amaban al Señor. ¿Usted cree que amaban al Señor? Seguramente sí. Entonces ellos iban cantando por el camino: al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca. Y voltean a ver al Señor ahí medio muerto: si conmigo está el Señor,
No tendré ningún temor. Eran levitas y eran de la alabanza. Dice aquí el hermano, esa gente de la alabanza así. Demasiada emoción, pero sin acción. Por eso Santiago más adelante nos va a decir: muéstrame su fe y su amor y su relación con Dios por medio de ¿qué? Eso se ve, eso se demuestra, eso se nota, eso se evidencia, mis amados hermanos. Es importante y crucial que estas tres dimensiones, corazón, alma y fuerzas, estén integradas y funcionen juntas. No puede permanecer tu amor solamente en el ámbito emocional e intelectual, tiene que expresarse en acciones concretas. Y muchos de nosotros como cristianos, mis amados hermanos, estamos amando al Señor o de una forma o de otra. El que ama al Señor con todas sus fuerzas termina con hogares legalistas, termina enseñando arrejo del evangelio, termina enseñando porque la letra con sangre entra, ¿no? Repita después de mí: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Terminamos en un vacío. Tiene que haber integración de las tres cosas. Tiene que haber una integración. Ahora, volvamos al pasaje. ¿Dónde estamos? ¿En Deuteronomio qué? Ya leímos el 4, ya leímos el 5, vamos al 6. Y estas palabras que yo te ordeno hoy, ¿qué? Este es el pasaje central que nos ayuda, mis amados, a entender la profundidad y la intimidad, el tipo de relación que realmente Dios quiere y está buscando tener con nosotros. Por eso cuando hablamos del nuevo pacto, lo cual celebrábamos aquí también, una de las cosas lindas que habla del nuevo pacto es: escribiré mis leyes en sus mentes y pondré mi ley en sus corazones. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Este es el versículo central que nos ayuda a entender, mis amados hermanos, qué clase de relación es que Dios quiere tener contigo y conmigo. La palabra del Señor tiene que estar sobre nuestros corazones. De lo contrario, no hay forma de relacionarnos con el Señor. No la hay. No la hay. El llamado en ese momento era: por favor, escúchenme y pongan mis palabras sobre su corazón. Tienen que absorberlas, tienen que arraigarlas de manera tan profunda que ellas logren moldear completamente sus deseos, sus valores, sus decisiones. Más adelante vamos a darnos cuenta, dice Juan capítulo 1 versículo 14, que Cristo Jesús es la palabra hecha carne. Y vimos su gloria, dice ese pasaje. Y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. Pero si la palabra de Dios no está moldeando tus deseos, no está moldeando tus emociones, no está moldeando tus valores, no está moldeando tus decisiones, la clase de relación que tienes con Dios es extraña y puede ser a tu manera, pero no está a la manera del Señor. Y tienes que tomar una decisión de qué tipo de relación quieres tener con el único Dios verdadero. ¿Me estoy explicando, iglesia? Esa es la base para la relación. No es suficiente simplemente obedecer a los mandamientos de Dios desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista Dios dijo hay que hacerlo. Es que sus palabras estén en mi corazón. Porque ese era el problema que tenían los fariseos. Los fariseos eran expertos para cumplir la ley, ¿cierto? ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Cuando él mismo se describía a sí mismo: a ver, ¿quién tiene algo para decir con respecto a mí? Yo soy intachable,
Yo no le he hecho daño a nadie desde el punto de vista de su ley, desde el punto de vista de su manera de amar a Dios, que probablemente solamente eran sus fuerzas, pero las palabras del Señor no estaban sobre su corazón, sino que la intención de Saulo de Tarso, que pensaba que tenía una relación con Dios, era una cosa completamente loca, a tal punto que podía entrar a las casas de las demás personas y le daban sus autoridades permiso para arrastrar por las calles a cuanto cristiano se encontrara. Y estuvo feliz y aplaudiendo y dándole gloria a Dios cuando apedrearon a Esteban delante de su presencia. ¿Me estoy explicando? Hasta allá se puede llevar y se puede llegar cuando mi relación con Dios es algo subjetivo y sus palabras no están sobre mi corazón. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu voluntad, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos. Si no es así, no podemos hacer lo que sigue. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 7? Y andando por el camino y al acostarse, al levantarse. ¿Cómo puedo yo dar testimonio de las palabras de Dios y repetirlas a mis hijos al levantarme, cuando voy al camino, cuando se despiertan, al acostarse, si esas palabras no están en mi corazón? Si esas palabras no están en mi corazón, yo no puedo ser testimonio. Y por eso es que tenemos los hijos que tenemos. Porque tenemos a Dios y la relación que tenemos con Dios es la misma relación que tienes con tu cajero electrónico. Solo cuando tienes alguna necesidad, o solamente cuando estás planeando algo, o solamente cuando necesitas escuchar desesperadamente la voz de Dios, vas al cajero, digitas una clave, repites unas cosas y Dios te resuelve. Pero sales de ahí y no te vuelves a acordar de Él hasta cuando tienes otra vez necesidad. Si las palabras del Señor no están en tu corazón, ¿cómo se las vas a repetir a tus hijos? ¿A la fuerza? ¿Con amenazas? ¿Quitándoles el celular? ¿Quitándoles la consola? ¿Quitándoles vacaciones? ¿Golpeándolos? ¿Amenazándolos? ¿Cómo? ¿Cómo se repite estas palabras si no están en mi corazón? Pero cuando las palabras están en el corazón de una persona, padres, mentores, tíos y cualquiera de nosotros, se hace mucho más fácil utilizar cualquier momento del día, cualquier incluso mala noticia, para hablarle a nuestros hijos o a nuestros primos o a nuestros sobrinos o a los más pequeños acerca del Dios que tenemos. De ahí la importancia de la escritura. Gracias, Willy. Pero si ellas no están en tu corazón, ¿cómo se las vas a transmitir? ¿Cómo se las vas a transmitir? No es a los riendazos, no es a los golpes. Cuando decimos que Cristo vive en nosotros y cuando decimos que Cristo es la palabra encarnada, nuestros hijos y nuestros más pequeños tienen que poder ver a los más grandes y ver a Cristo ahí. Porque Él es la palabra que se encarnó. Y mis amados hermanos, los niños aprenden más, ustedes lo saben. Los niños aprenden más de lo que ven de lo que se les dice. Y cuando hay una relación es más fácil obedecer. Ya lo hablamos en otro momento. Y eso nos pasa diariamente, ¿cierto, Will? Cuando nuestra esposita nos dice: mi hijo, láveme la losita, hágame el favor. Mire que yo cociné. Y uno dice: claro, mi amor, ¿cómo no? No pesa, ¿cierto? Como que no. O nuestros padres nos dicen lo mismo. Bueno, ya cuando le dicen a uno lave las ollas y los calderos, pues a uno tiene que pedir la paciencia de Job o algo así. No, mentira. Pero cuando hay relación, cuando hay comunión, cuando las palabras del Señor están en el corazón de una persona, no es tan difícil. No es tan difícil. Y los hijos, mis amados hermanos, son especialmente sensibles a las incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace.
¿O no les ha pasado? Mis hijos me han sacado más de una en la cara. Papi, pero una vez tú dijiste. Una vez tú dijiste, papi. Y a veces me ha tocado pedirles perdón. Pero aún esos momentos difíciles me sirven para hablar de Cristo. Le dije, sí, papi. Por eso es que todos necesitamos a Cristo Jesús. Porque somos débiles, porque se nos olvidan cosas, porque fallamos en nuestras promesas, porque incumplimos. Por eso necesitamos a Jesús. ¿Me perdonas? Y empieza una conversación bien bonita ahí. Pero la base para la relación, mis amados hermanos, el fundamento de nuestra relación es que estas palabras que el Señor nos manda estén en nuestro corazón. Y ahí sí estamos capacitados para repetírselas a nuestros hijos, no solamente como loritas repetidoras, sino por el ejemplo que les estamos dando, por nuestras experiencias, por el lenguaje que usamos, por los momentos que tenemos, sean buenos o sean malos. Nuestra confianza está en el Señor y comenzamos, mis amados hermanos, a dar a conocer a Dios, no solamente en palabras, sino con nuestro vivo ejemplo. ¿Me estoy explicando? Y más adelante, ¿qué sigue diciendo? Versículo 8. Y atarás como una señal en tu mano y las atarás. ¿Qué cosa? ¿Qué ataré? ¿Cómo se atan las palabras a mi mano? Quiero ser respetuoso en esta área. Estrictamente la cultura judía ha interpretado este pasaje de manera literal, ¿no es cierto? Y es por eso que usted nota que a veces ellos, seguramente ha visto imágenes o algunos videos o películas, no sé si está familiarizado con algunos términos como tefilín o filacterías, etcétera. Y ellos se ponen unas bandas, unos cueritos que tienen algunos pasajes bíblicos en su mano, lo atan de una manera bien específica para ir a orar o para ir al muro de las lamentaciones o para meterse en su cuarto a orar. Y no solamente eso, sino que a veces también se ponen una cosita en su cabeza que tiene aquí al frente como una cajita. ¿Han notado eso? Y según algunos que saben, yo no conozco muy bien, dentro de esas cajitas hay pequeños pergaminos en miniatura que contienen algunas palabras de Dios como esta, como el Shema Israel. Oye Israel, pero de nada sirve que nos atemos demasiadas cuerdas en este brazo y en este otro y en los pies y en lo que sea, si a la hora de que salimos del muro de nuestras lamentaciones no estamos actuando. Por eso, mis amados hermanos, esto también tiene un significado simbólico. Cuando dice atarás estas palabras a tus manos, la mano simboliza mi manera de actuar, de actuar. Y las pondrás como frontales en tus ojos. ¿De qué me está hablando? De mi pensamiento. De nada me sirve atarme un montón de cosas y filacterías si yo sigo pensando de la manera que estoy pensando y si sigo actuando de la manera que estoy actuando. ¿Me estoy explicando? Permítame hacer un paréntesis aquí. Por eso no debemos interpretar la marca de la bestia con cosas materiales. Es que me van a poner el chip en la frente o me van a poner un chip en la mano. Eso no tiene mucho que ver con la escritura. Más bien ese pasaje dice que pondrán su marca en sus frentes y en su mano derecha. Ya hay mucha gente marcada con la señal de la bestia porque actúan y piensan como la bestia. ¿Me estoy explicando? Así que renuncia a esas maneras que es que el chip, que es que no sé qué, que ay hermano, tranquilo. Ahora, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Amas al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas? El Señor Jesús dice, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y moraremos con Él, y me manifestaré a Él. Juan capítulo 14, 21 en adelante.
Hoy hay un llamado, mis amados hermanos, para revisar cómo me estoy relacionando con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? Las palabras del Señor están sobre mi corazón. Y por lo tanto, las palabras del Señor están en mi casa, en el corazón de mi hogar. Cuando reflexionamos sobre cómo incorporar el amor de Dios en nuestras familias, nos encontramos ante ese llamado. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Póngase de pie, por favor, y oremos al Señor. Haga una oración personal. Si quiere estar sentado también, no hay problema. Pero haga esa oración, mi hermano, es urgente. Que recordemos que hay una sola manera de relacionarnos con Dios. Esta manera de relacionarnos con Él no es subjetiva. No es una forma que encontré nueva para relacionarme con Él. No, Jesucristo amplía eso, pero sigue la misma línea. Si me amas, guardas mi palabra y yo me manifestaré a ti. Y de hecho añade más adelante, y el Padre enviará a su Espíritu para que recuerde todas mis palabras. Me manifestaré a Él, haremos morada con Él. ¿Tienes tú ya una relación con Dios? ¿Tienes tú ya una relación con Cristo a la manera de Él, a su forma? Hoy es el día en el que puedes reforzar. Si has notado que tu corazón se ha venido desviando hacia diferentes lealtades, no puede el hombre amar a dos señores, porque terminará defraudando a uno o a los dos. Haga su propia oración y dígale: Señor, te agradezco por tu amor, por revelarte a mi vida a través de Jesucristo, la palabra que se hizo carne, el verbo que se hizo carne. Ayúdanos, Señor, a poner tus palabras y tus enseñanzas en nuestro corazón, de manera que ellas moldeen, Señor, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis deseos, de tal manera que eso traiga y trascienda hacia nuestros hogares, hacia nuestras casas, hacia nuestras familias, y que nuestras familias se conviertan, Señor, en ese reflejo de tu amor y de tu verdad. Que nuestro amor por ti se manifieste en cada decisión, que las demás personas puedan experimentar y sentir ese amor que decimos tener por ti. Que mi esposa pueda sentir, Señor, y experimentar ese amor que yo digo tener por ti. Que mis hijos puedan experimentar y sentir y ver, Señor, aún tocar ese amor que yo digo que tengo por ti. Es mi oración, Señor. Es mi oración en esta mañana. Señor, que tu palabra eche raíces en el corazón de nuestros hogares y se enraíce de tal manera que transforme nuestros hogares a la manera del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Aleluya. Gracias, pastor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz, que